y sin duda vamos a seguir continuando realizando toda la información respecto a lo que está ocurriendo con los incendios forestales, pero los incendios sin duda también generan una alta concentración por parte del humo y que nos afecta a cada uno de nosotros. El día de hoy estamos con Sofía Andrade, jefa de la sección bronco-pulmonar de adulto del Hospital Guillermo Gran Benavente, para conversar respecto a estas afectaciones pulmonares y sobre todo los principales síntomas que se generan. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación y gracias por participar acá en el programa. Bueno, en materia broncopulmonar, sin duda que hay muchas situaciones que pueden incidir en nuestra vida, pero una, y de esta época, tiene relación con los incendios forestales. Comentábamos en la mañana lo denso que está el aire, ¿cierto? En Concepción, nos imaginamos también en otras comunas al interior, donde no están cerca de la costa, donde no hay mucha ventilación. Eso podría generar más inconvenientes, sobre todo en personas inmunodeprimidas o en las poblaciones extremas de edades. Comenten un poco la situación, cómo la ven ustedes desde el área de la salud. Efectivamente, lamentablemente es la tónica ya de los últimos veranos. Tenemos estos eventos cada vez más seguidos que generan gran cantidad de humo y gran cantidad de contaminación ambiental. Y el humo característico de los incendios forestales tiene gran cantidad de tóxicos irritantes, tanto de las mucosas oculares como de la vía aérea. Y por lo tanto, la gran cantidad de síntomas va a depender un poco de lo que ustedes comentan, del tipo de paciente y sobre todo de qué tan cercano estoy de los incendios. Obviamente el que está más cercano tiene más posibilidades de tener más enfermedades. La sintomatología varía, inicialmente congestión de los ojos, lagrimeo, a nivel nasal, como sinusitis, que rinorrea le llamamos nosotros, que se inflama tanto la piel de la mucosa respiratoria, que eso genera más secreción y por lo tanto congestión nasal y dificultad para respirar. Posteriormente, dolor de garganta, puede haber tos y en pacientes que lamentablemente son los más susceptibles, que son los niños y los adultos mayores, son los que más riesgo tienen de tener complicaciones respiratorias. Nosotros le llamamos broncoespasmo, disminución de la luz de la vía aérea por culpa de estos irritantes tóxicos de la vía aérea que ocasionan una disminución y por lo tanto generan complicaciones en este tipo de pacientes. ¿Y cuál es el tratamiento en ese sentido cuando llega un paciente que tiene todo este tipo de sintomatología? ¿Cuál es el tratamiento que se realiza de manera inmediata? O sea, depende de la exposición. Perfecto. Obviamente, si llega a la urgencia porque tuvo una exposición importante y el paciente llega con insuficiencia respiratoria, que es falta de aire, que no puede respirar, por supuesto, el oxígeno es la primera forma de ayudar para que el paciente pueda respirar mejor y tratar de evitar la exposición, que eso es lo que tratamos de hacer. Y a la comunidad lo que hay que tener en cuenta que los pacientes que ya son diagnosticados de enfermedades respiratorias son esos los que tienen que tener más cuidado de este tipo de eventos. Entonces, habitualmente ya tienen tratamientos crónicos. Es importante o es importantísimo que esta gente que tiene más susceptibilidad de enfermedad hagan su tratamiento de forma correcta. Y cuando el ambiente está pesado, como hoy día salimos todos y está el olor a humo, que se vea eso, que tomamos la precaución de hacerme el tratamiento. Nosotros habitualmente dejamos para este tipo de enfermedades inhaladores y una de las causas de descompensación es no hacerlo. A veces se nos olvida o no, hoy día no hay más riesgo porque estoy en verano, no me voy a infectar porque no hay enfermedades respiratorias y en este tipo de ambientes sí, hay que hacer el tratamiento y sobre todo cuidarnos de no exponernos a tanto humo. Doctora, usted hablaba de cuidarnos. Hace unos días estuvimos conversando con Claudio Morales, director subrogante también del Servicio de Salud de Concepción, quien mencionaba respecto a las estrategias que se están utilizando también para disminuir y sobre todo ocupar bien la red asistencial. ¿Cómo se ha comportado en esta época considerando que tenemos focos de incendio en distintos puntos de la región específicamente? Bueno, esto genera más cantidad de gente que acude a los servicios de salud porque se descompensan las enfermedades. Entonces, en los servicios de atención primaria todos estamos viendo un poco más de descompensaciones. La urgencia en sí, por suerte no tenemos casos graves o no es tan frecuente tener casos graves porque como son forestales, entonces la gente alcanza a salir, el gobierno es encargado de hacer de que la gente salga de sus lugares que tienen más exposición, pero es verdad que como servicio de salud, el hospital y las urgencias de la atención primaria estamos atentos
nosotros ya sabemos que nos van a llegar más pacientes con descompensaciones por ¿Ha culpa de visto esto. aproximadamente? ¿Han llegado en este último tiempo producto de incendios? Lo que pasa es que no se puede identificar directamente, pero los pacientes que nosotros controlamos llegan y dicen, no, es que mi casa está llena de humo y empecé con más tos, empecé con más dificultad para respirar. Y claro, no podemos confirmar 100%, pero si hay un ambiente pesado, es la causa de sus descompensaciones. Sí. Ahora, no solamente con los incendios forestales uno está, ¿cierto?, entrando a su organismo material que puede generar daño. Cuando uno inspira, ¿cierto?, en cualquier lugar entra oxígeno y muchas otras cosas, ¿cierto? Y en un proceso natural también botamos lo malo. Nuestro organismo en ese sentido es sabio, pero ¿hay alguna fórmula de poder limpiar nuestros pulmones, nuestros bronquios? Por ejemplo, ir a la playa o en un bosque, hacer respiraciones profundas o todo transita de forma natural. Yo creo que lo más importante es la prevención. Entonces, por ejemplo, no exponerme a ambientes contaminados. Entonces, si tengo una enfermedad pulmonar, y estoy cerca de un ambiente así de contaminación, hay que evitar exponerme. Esa es la primera forma. ¿Pero una pañoleta pudiese servir? ¿Un paño mojado, húmedo? Sobre todo si estamos muy cerca de los incendios, sí. La mascarilla puede evitar, si bien no protege 100% del humo, hay que utilizarla bien, porque hay veces que nos ponemos mal y tampoco tiene sentido, pero la mascarilla sí evita que uno inhale, por ejemplo, partículas grandes, las cenizas de polvillo que alcanzamos a mirar. Pero las sustancias tóxicas y las más pequeñitas, obviamente, esas pasan igual. Y cuando uno está muy cerca de un incendio, sí, efectivamente, un paño mojado cubriendo nariz y boca para evitar la inhalación directa de estos tóxicos que son mucho más irritantes de la vía aérea, que pueden inclusive hasta quemar. Y en general, disculpe para complementar, el tema de limpiar nuestros pulmones, ¿existe alguna técnica o es un daño acumulativo que se va a ir generando? No, bueno, esto va a depender del tiempo de la exposición. Si es agudo, si es en el contexto, porque justo ahora se me quemó algo, por supuesto hay que eliminar y tratar de ir a una zona donde no haya contaminación. Limpiar por sí no tenemos ningún método de entrar y hacer una limpieza. Distinto es si un paciente tiene compromiso de conciencia por una quemadura grave, que está hospitalizado en cuidados intensivos, y ahí nosotros podemos revisar la vía aérea para poder mirar si es que hay quemaduras, por ejemplo. Y ahí hay veces que nosotros hemos tenido procedimientos que retiramos hollín, retiramos de dentro de la vía aérea, pero es un paciente totalmente distinto, no es el grave en el fondo, el que recibió una exposición muy grave por culpa del humo. Doctora, en estas localidades el humo llega obviamente en grandes kilómetros. ¿Deberíamos volver quizás a utilizar las mascarillas específicamente, quizás no estando en el incendio propiamente tal, pero a lo mejor si mi comuna está siendo afectada? Si yo tuviese una enfermedad, el punto es si uno tiene una enfermedad respiratoria o no. Si uno tiene una enfermedad respiratoria, sí, pero protección, porque este tipo de humo también disminuye el mecanismo de defensa que tenemos para protegernos de los microorganismos. Entonces, por lo tanto, yo tengo más riesgo de tener infecciones respiratorias porque mis defensas están alteradas por culpa del humo. O sea, las personas asmáticas sí o sí deberían utilizar mascarilla. Sí o sí. El EPOC también, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por culpa del tabaco, los pacientes que tienen esta enfermedad deberían utilizar, pero ellos deberían utilizar independientemente de la época del año. ¿Qué factor a favor juega la hidratación en este tipo de casos y cuál es la correcta hidratación? Es fundamental la hidratación porque el organismo está hecho de agua, entonces la hidratación permite que los mecanismos de defensa de nuestro organismo sean adecuados y por lo tanto hay que mantenerlos hidratados para que las secreciones que se acumulan con hollín, con el humo, puedan eliminarse de forma natural, sin tener que utilizar ningún método, en el fondo, básicamente inhaladores. Entonces, la cantidad va a depender del tipo del paciente también. Pues, si tiene en general 2 litros, 2,5 litros, en esta época que hace más calor, tal vez un poco más, pero en total, en 24 horas, va a depender del tipo del paciente y también si hace mucho calor o no, pero mínimo 2 litros. ¿Qué cuidado especial deberían tener las personas que están a esta hora enfrentando los incendios forestales? Porque son la primera línea y son quienes más están expuestos a todo esto. Ellos ya tienen sus mascarillas especiales para poder estar aquí, pero de todas maneras, si ocurre una inhalación fuerte de grandes cantidades de humo, lo primero es tratar de
buscar un ambiente que sea limpio, limpiar, por ejemplo, los ojos, que siempre da como irritación, limpiar con agua o con lágrimas artificiales. Eso también ayuda para que esté lubricada la zona ocular y por lo tanto genere menos inflamación. Y en la vía aérea igual, la hidratación, y en el caso de que haya tos, obstrucción de los bronquios, hay que utilizar inhaladores. Doctora, aquí en la región, por ejemplo, se desplegaron 120 bomberos a estas localidades para ir en apoyo. Ellos están expuestos constantemente, tanto como los brigadistas forestales, si bien tienen todo el equipamiento técnico para estar en este tipo de situaciones, pero me imagino que igual se genera algún tipo de daño. Es bueno que a lo mejor posterior a estas temporadas realicen quizás una evaluación con un broncopulmonar para revisar el estado también de cómo está. Sí, la exposición, más que sea aguda, es constante, permanente. Deberían tener una revisión cada cierto tiempo, efectivamente. Sobre todo si hay un más riesgo de que tengan enfermedades respiratorias como asma, como esta enfermedad pulmonar ¿Ven obstructiva. mucho ese tipo de casos? No tanto, porque ellos se cuidan, ellos saben cuidarse, entonces es más la población, la comunidad. La comunidad la que asume o no se sabe o le falta información en cuanto a cómo cuidarnos, y por eso es que son ellos los que consultan más. ¿Podría ser una medida que ayude también a todo en general, a la población? Recuerdo que se hizo con otros incendios de no abrir las ventanas en estos días, por ejemplo. Sí, de hecho esa es una de las medidas más importantes. Si estoy cerca de un incendio, cerrar puertas y ventanas, el aire y no salir, obviamente. Hay mucha gente que igual hoy día veía en la mañana, estaba el ambiente bastante pesado y ahí veía gente haciendo deporte. Hay que evitar hacer actividades físicas cuando el ambiente está muy pesado, y tampoco somos todos bastante humanos, por decirlo de alguna forma, pero en casa, como habitualmente uno recomienda que no salgan, que se queden en casa y que el ambiente quede limpio, nosotros las mujeres o las damas de casa nos podemos hacer aseo y levantamos gran cantidad de polvo, y por lo tanto eso también se debe evitar contaminar el ambiente que tengo relativamente limpio. No fumar, por supuesto, esto es como obvio decirlo, pero hay gente que fuma, y si además hay esta contaminación, obviamente esto es más nocivo para los pacientes que tienen más riesgo. Súmele que somos una zona industrial, por ejemplo la comuna de Hualpén, muchas poblaciones cerca de empresas, el cordón de Talcahuano, en Coronel, como decía Pame, o sea, el humo aquí no tiene frontera, no es que el humo llegue el de Coronel solamente hasta ahí, Coronel, hay comunas que son como especie de sacrificio también, que están entre medio, como San Pedro, el viento lo va moviendo, entonces vamos sumando todo eso y ni siquiera sabemos lo que estamos inhalando, ¿cierto? Es, efectivamente, sí, por eso hay que prevenir, y por eso es que tratar de mantenernos sin inhalar tanto, entonces, por lo tanto no hacer actividad física afuera, lo que comentábamos básicamente. Doctora, muchas de estas comunidades viven muchos niños y niñas que constantemente cada verano son sujetos lamentablemente de este tipo de humos. Cuando el tratamiento no se le da en niños y niñas, ¿con qué nos podemos ir encontrando conforme vayan pasando los meses? ¿Qué enfermedades posteriores? Claro, sí. Habitualmente esto lo que ocasiona es enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, si a esto le sumamos, por ejemplo, una infección, los pacientes empiezan a tener con más frecuencia infecciones respiratorias, por ejemplo, o que uno asume de que es una infección respiratoria y a la larga terminan desarrollando enfermedades de la vía aérea como el asma o como el EPOC, que eso es lo que hay que tratar de evitar. Es un factor de riesgo más para estas enfermedades. Sí, muy bien, doctora, queremos agradecerle la disposición. Este es un tema muy relevante, el de la salud, sobre todo en esta época. Tenemos para complementar y en una especie de resumen de lo que usted ha señalado, el proteger el aparato respiratorio, nariz y boca, si existe la presencia de polvo o ceniza en el lugar, usar mascarilla, como usted señalaba, o un pañuelo para cubrir nariz y boca, no dejar que los niños jueguen con cenizas ni escombros, quienes están más cerca, ¿cierto?, de los incendios, también proteger la piel y el cabello. Así es, porque en esta materia también queremos que tú utilices todas estas recomendaciones, como por ejemplo cúbrete con un gorro legionario o pañoleta para evitar la exposición. Si tienes cenizas en la piel, quítate la ropa y lávate también con abundante agua. Y si presentas ardor, enrojecimiento en la piel, anda al centro de salud más cercano, que son los que obviamente se encargan de toda esta materia tanto preventiva, pero también de poder ayudarte. Parte de las recomendaciones de la vocería de gobierno, que indica que la salud es primordial frente a
a los incendios forestales y sobre todo también para los brigadistas y bomberos que están entregando lo mejor de sí para ir abordando este tema. Sí, doctora Sofía Andrade, jefa de la sección broncopulmonar adulto del Hospital Guillermo Gran Benavente, muchas gracias por estos comentarios y estas recomendaciones también. Y un gran saludo a todo el equipo de la salud que está trabajando en esta temporada estival. Muchas gracias. No.